Bendiciones, amados hermanos. Qué gusto poder saludarles, qué gusto poder estar en esta oportunidad llegando a través de este medio y poder así edificar su alma a través de la palabra. Empezamos una semana más y confiamos en el Señor que, bien alimentados de la palabra, llenos de la escritura, podemos salir adelante en medio de esta situación. Quiero compartir con ustedes un texto de la palabra que, sin duda alguna, tiene grandes verdades para nosotros, verdades eternas. La segunda carta a los Corintios. Leemos la segunda carta a los Corintios en esta oportunidad, en su capítulo número 4, segunda Corintios capítulo 4, en el versículo 7, dice la palabra: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Ojo con esto, porque aquí está el punto medular de esta enseñanza, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Qué hermosa lectura de la palabra del Señor. Partiendo de esa lectura preciosa, quiero compartir con ustedes esta hermosa enseñanza, la cual he titulado La fe en medio de la realidad. Y para eso empezaremos, hermanos, analizando una de las herejías. Una herejía es una falsa doctrina que ha sido predicada, que ha sido divulgada y aceptada. Cuando una tergiversación doctrinal, cuando una enseñanza no bíblica, antibíblica, manipulada, es aceptada, entonces se convierte en una herejía. Y una de las herejías más terribles que hoy en día se tiene es esta que se le llama la enseñanza de la confesión positiva. Entonces, esta herejía depende de una definición del diccionario de la palabra confesar. El diccionario normal define el término confesar como reconocer o poseer o reconocer con fe. La confesión también se describe como la afirmación de algo que se cree, declarar algo conocido y testificar de una verdad que ha sido acogida y aceptada. Ahora bien, la enseñanza de la confesión positiva tiene muchas interpretaciones y enfoques. Sin embargo, queremos hacerle llegar una conclusión práctica, y la conclusión práctica de esta falsa doctrina es que quienes la enseñan dicen que con una confesión positiva o que la confesión puede evitar lo desagradable al abstenerse de las confesiones negativas. Luego, que lo agradable se puede disfrutar al hacer confesiones positivas. Y aquí hay un cuestionamiento bíblico hacia esto. Aquí podemos tomar esta situación y ponerla en el filtro de la doctrina, en el filtro de la interpretación textual bíblica, y encontrar a todas luces que es una falsa enseñanza. Sin duda que una de las cosas que a la gente más le agrada de este tiempo, de esta época, es este tipo de enseñanza. Porque pues mucha gente viene de trasfondos oscuros, y cuando llega a una iglesia evangélica que le enseña que si puede declarar cosas agradables, esas cosas agradables van a suceder, y que si evita declarar cosas desagradables, esas cosas desagradables no van a suceder, entonces la gente encuentra algo que pues le recuerda
algún tipo de enseñanza anterior, religiosa o de otra índole. Ahora bien, esta gente enseña esto basado en un solo texto de la palabra y es Proverbios 18:21. Proverbios 18:21 dice: muerte y vida están en poder de la lengua, y los que la aman comerán su fruto. Quiero empezar diciendo que un proverbio, tal como se entiende, era un dicho de la época en que fue escrito el libro, un adagio, un refrán, ¿ya? Entonces, los proverbios son una recolección de dichos por la gente del tiempo de Salomón y los otros proverbistas. De los proverbios es muy complicado tomar un argumento doctrinal, porque los proverbios son refranes del tiempo de la Biblia. Por lo que Proverbios 18:21 ha sido el texto o el caballito de batalla para defender esta doctrina. Muerte y vida están en el poder de la lengua, y los que la aman comerán su fruto. Aquí encontramos una enseñanza moral, una enseñanza de conducta, que prácticamente pudiésemos entenderlo como que una palabra nos puede proporcionar vida, o también una palabra nos puede proporcionar muerte. Un comentario nos puede postergar la vida, o un comentario puede también hacer que nuestra vida esté en peligro, hasta peligro de muerte. Pero bajo ninguna interpretación se puede decir que ese proverbio 18:21 nos está adjudicando poder en lo que decimos, de tal manera que determinemos, o como dice un predicador famoso de los predicadores de la confesión positiva, que una palabra nuestra puede hacer que el universo confabule a nuestro favor. Eso es agregar demasiada atribución a lo que decimos. Ahora bien, usted recuerda, usted ha visto, ha oído, no sé, quien no lo ha escuchado, bendito sea, pero hay un predicador que siempre que empieza sus disertaciones, él empieza diciendo: en mi boca está el poder de la vida y de la muerte. Hablaré palabras de vida y no de muerte, de salud y no de enfermedad, de riqueza y no de pobreza, de bendición y no de maldición, porque en mi boca hay un milagro. Esta es un estribillo, esto es un comentarito que el predicador tiene como una especie de costumbre el decirlo cada vez que empieza sus predicaciones. Y a la gente le encanta repetir, porque él dice: repitan conmigo, en mi boca está el poder de la vida y la muerte. Y la gente con toda la emoción dice: en mi boca está el poder de la vida y la muerte. Luego dice: hablaré palabras de vida y no de muerte. Y la gente dice: hablaré palabras de vida y no de muerte. Y lo hacen como una forma de mantra o declaración al estilo hindú, en el que creen que con ciertas palabras atraen la dinámica, la mística del ambiente. Y eso ya es un tanto peligroso. Entonces, avanzando, no podemos decir que ese texto venga a ser como una base doctrinal para establecer la doctrina de la confesión positiva. Sin embargo, según esta perspectiva, como está expresada en varias publicaciones, el creyente, escuche esta aseveración tan peligrosa: el creyente que evita el reconocimiento de lo negativo y siga afirmando lo positivo estará asegurando circunstancias agradables. Podrá dominar la pobreza. Podrá dominar la pobreza. Muy bien. Y la enfermedad. Eso es lo que creen. Podrá dominar la pobreza y la enfermedad. Se enfermará solamente si confiesa que está enfermo. Algunos hacen una distinción entre reconocer los síntomas de una enfermedad y la enfermedad
misma, según como dice allí. Ahora bien, la gente que cree en la confesión positiva evita ciertos comentarios, ciertas oraciones, ciertas frases. Ellos dicen, no es mi problema. No diga mi problema, diga el problema. No diga mi deuda, es la deuda. No diga mi enfermedad, es la enfermedad. No diga mi crisis, sino que la crisis. Porque si usted hace suyo los problemas, se los está ministrando y los está agarrando para usted. Y la gente dice, pues cada vez que ustedes se levanten a mañana, despierte, diga algo bonito, diga algo positivo, diga algo lindo para que esas cosas le pasen. Y no diga cosas desagradables, porque el poder está en su boca. Allí hay una situación que vamos a ver más adelante, que se contradice en la palabra una y otra vez. Porque si el universo puede confabular a mi favor con una declaración de mi boca, entonces estoy atribuyéndome aspectos sobrenaturales que no me pertenecen, porque la palabra del Señor dice en la carta del apóstol Santiago que las cosas suceden solo si Dios quiere. Y lo que yo tengo que decir es, si Dios quiere, haremos esto o iremos allá o vendremos hacia acá. Ahora bien, cuando la enseñanza de la confesión positiva indica que confesar la debilidad es aceptar la derrota, y confesar la necesidad financiera es aceptar la pobreza, y confesar la enfermedad es impedir la sanidad, entonces, ojo con esto, está yendo más allá y contradice la armonía doctrinal de la Escritura. Importante eso. Aquellas proclamas proféticas que se hacen en el mes de diciembre, 31 de diciembre, es esto: una confesión positiva que abarca un año, una confesión positiva para 365 o 66 días, una confesión positiva para 12 meses. Pero todo esto no es bíblico, todo esto no es de Dios. Vamos a ver cuál es lo correcto. Sin duda que el principio de la fe no es lo mismo que la confesión positiva. Esta se desprende, esto de la confesión positiva, se desprende, de teorías psicológicas y en determinado momento hasta de enunciados o creencias parapsicológicas. La fe viene de la palabra. Cuando uno hace una lectura rápida de dónde nace la confesión positiva no nace en la teología, no nace en la Biblia, no nace en algún seminario, no nace en algún instituto bíblico. No, la confesión positiva nace en el espectro de las ciencias psicológicas y parapsicológicas, y por eso tenemos a muchos escritores seculares que hacen un sincretismo o una mezcla de algunos textos mal interpretados con pensamientos psicológicos. Algunos en las librerías habrán visto que venden los libros de alguien que se llama Og Mandino. El hombre escribe muchos documentos para los vendedores, para los empresarios, para los emprendedores, y que tienen mucho de confesión positiva. En algún momento, por alguna tarea universitaria, yo tuve que leer un libro de Norman Vincent Peale. Es otro hombre que escribe un libro sobre confesión positiva. Y entonces encontramos mucha gente secular escribiendo en relación al tema, y muchos de ellos maquillando sus afirmaciones con textos bíblicos. Pero la confesión positiva, eso de que yo le invite a declarar que en esta semana la crisis se va, eso que yo le invite a declarar que en esta semana los problemas se terminan,
eso que yo le invite a confesar y que no tenemos crisis y que no tenemos problemas y que el COVID-19 no existe y que eso está solo en nuestra mente y que eso no existe, la verdad, eso es confesión positiva. Eso de que, mire, cuando abra su negocio, usted declare y diga, esta semana será una semana grande o próspera. Todo eso es confesión positiva. Ahora bien, vivimos tiempos en los que tenemos que tener fe, pero tener fe no es lo mismo que confesión positiva. Y quiero decirle que lo que más necesitamos ahora es fe en medio de ¿dónde? Fe en medio de la realidad. El problema es que existen dos términos, lo objetivo y lo subjetivo. Y la fe se tiene que mover en lo objetivo, no en lo subjetivo. Lo objetivo es las cosas tal cual son. Si yo estoy enfermo, yo estoy enfermo. Si un análisis dice que mis niveles de azúcar no están en los estándares médicos para considerarse normales, entonces tengo que admitir que soy diabético. Ahora, lo subjetivo es que yo viendo la comprobación material de las cosas, yo diga, no, no es cierto. Ese es el pensamiento del doctor, esa es la apreciación del banco. Pero si el banco me está mandando estados de cuenta donde yo estoy con deudas y que mis cuentas ya no tienen, eso es objetivo. Yo no puedo decir por fe allí hay un diagnóstico diferente o por fe allí hay una cantidad de dinero que milagrosa y mágicamente, no, eso no es fe, eso se llama ser uno subjetivista. Uno tiene que ser objetivo en las cosas. Entonces, hoy estamos viviendo una realidad terrible. Aunque no lo podemos explicar y aunque no somos médicos, no sabemos nada de epidemias, no sabemos nada de virus, no somos biólogos, no somos químicos biólogos, no somos gente de conocimientos de medicina. Y aunque tenemos grandes dudas al respecto, sin duda, y aunque nos preguntamos qué tan real serán las noticias o cuánta problemática política alrededor de todo esto, no podemos negar que existe una pandemia, no podemos negar que existe una crisis económica, no podemos negar que existe una situación que tiene a las naciones siempre todavía temblando. No podemos negar que los días que vienen son días inciertos, difíciles. Eso hay que admitirlo. Eso es parte de la realidad. No podemos decir que no. No podemos decir que no hay nada al respecto. Ahora, lo que sí puedo tener yo es fe. Lo que sí yo puedo tener es definitivamente fe. Y la fe es diferente a una confesión positiva. Porque yo tengo fe de que en medio de la crisis en el desierto puede llover. Porque yo tengo fe que en medio de la crisis de la roca puede brotar agua. Porque yo tengo fe, como le decía un día de estos de esta semana al Señor en el templo, que así como nos sentimos en este momento, se sintió el pueblo cuando estuvo frente al Mar Rojo y que su sobrenaturalidad hizo que el Mar Rojo se abriera. Eso es fe. Pero la fe implica aceptar la realidad presente. Entonces, para eso, veamos lo que escribió el apóstol Pablo. Él escribió 4 realidades y escribió 4 actitudes de fe. Mire la realidad del apóstol Pablo. Dice, porque estamos, como dice, atribulados en todo. Eso era realidad para el apóstol Pablo. El apóstol Pablo no dice, pero no tenemos tribulación.
pero reprendemos y rechazamos toda. No, 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 no. Dice, estamos atribulados, estamos afligidos, estamos preocupados. Pero he aquí viene una actitud de fe, que preciosa la palabra. Mas no angustiados. Qué lindo eso. Estamos atribulados, pero mi fe, mi confianza, mi fuerza espiritual no me va a permitir que yo caiga en la angustia. Tribulación sí existe. Estamos atribulados y Pablo dice, en todo estamos atribulados. Pero mi certeza de fe, mi confianza es que esta situación real de tribulación no me va a hacer caer en la angustia. Es decir, a pesar de la tribulación, a pesar de la circunstancia difícil, voy a mantener la paz, voy a mantener la confianza, voy a mantener la seguridad, voy a mantener mi fuerza en Dios. Luego hay otra realidad que vivía el apóstol Pablo con la iglesia de Corinto. ¿Cuál era? Estamos, dice, en apuros. Estamos en apuros, sí. Estamos pensando cómo sobrellevar la persecución, cómo sobrellevar la fe, cómo salir adelante en medio de la crisis. Sí, estamos en apuros, pero luego dice, mas no desesperados. Qué lindo. Mas no desesperados. Estamos en apuros. Claro, tenemos apuros, pero desesperación no. Eso es fe. No nos vamos a desesperar. No nos vamos a deprimir. No nos vamos a caer en estados anímicos depresivos en los cuales nos dobleguemos ante la situación. Tenemos apuros, claro que los tenemos, pero la fe me va a sostener. La fe me va a fundamentar al grado que desesperación no, porque como le dijo Mardoqueo a Esther, salvación y salidas vendrán de alguna parte. De alguna parte vendrán salidas. No nos desesperemos. No, 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 no. No caigamos en el pozo de la desesperación. No caigamos en la circunstancia en la que ya demos todo por perdido, por finiquitado. Tranquilo, tranquila, hermana y hermano. ¿Qué dice la palabra? El salmista dijo, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Pues antes que se fundasen los montes y los mares, las montañas y todo el universo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Tú eres Dios. No nos vamos a desesperar. La tormenta puede mover nuestra barca de un lado para otro, pero no nos vamos a desesperar porque Dios es nuestra fortaleza, pero sí tenemos apuros. Luego dice el apóstol Pablo, perseguidos, mas no desamparados. Nuevamente el apóstol Pablo está aceptando que hay persecución, que la iglesia de Corinto tiene persecución, que él tiene persecución. Es la realidad, existe esa realidad, pero qué lindo y hermoso que dice el apóstol Pablo, estamos perseguidos, no podemos atar la persecución, no podemos atar a los perseguidores, no podemos decretar sobre los perseguidores, no, nos están persiguiendo. Lo único que la fe a mí me dice que no estoy desamparado. La realidad existe, la fe nos ayuda a sobrevivir en medio de la realidad. Por último dice el apóstol Pablo, y aún podemos estar derribados. Pero hay algo importante que nunca vamos a olvidar, es que podemos estar derribados, pero no destruidos. A veces la gente, a veces nosotros, los pastores, los miembros, puede una situación derribarnos, sí. Eso no quiere decir que no tengamos fe. Eso no quiere decir que Dios no esté con nosotros. Eso no quiere decir que Dios no nos ha sostenido. Lo que pasa es que hay situaciones que son más allá de nuestras fuerzas.
y podemos experimentar al Señor Jesús en el huerto esperando su crucifixión. Ahí estaba, llorando. Dice que su situación era tan difícil que hasta su sangre se unió al sudor y sudaba gotas de sangre. Posiblemente su estado de ánimo derribado, posiblemente su fe derribada, posiblemente su optimismo derribado, pero qué hermoso, destruido no estaba. El creyente puede llegar a tener días difíciles, puede llegar a tener, y son días en los que usted puede declarar por allá, por acá, y declarar esto y lo otro, y que en mi boca está la vida y no la muerte, y que confesaré riqueza y no pobreza, y salud y no enfermedad. Usted puede decir todo ese montón de bobaditas que la gente dice, pero no, la prueba es real, la prueba es difícil, y usted está derribado, y esa es la realidad. Pero ¿cuál es la fe? Que podemos estar derribados, pero no destruidos. Estas son las realidades, amada iglesia, amados hermanos. Atribulados en todo, en apuros, perseguidos, derribados. Esto existe, la crisis existe. Pero ¿cuáles son las actitudes de fe? No estamos angustiados. No vamos a caer a desesperación. No estamos desamparados y no estamos destruidos. Ahora bien, la postura de Pablo es clara de lo que es la fe en medio de la realidad. No podemos jugar a ser dioses y creer que nuestras palabras tienen poder para cambiar el ambiente emocional y mucho menos el ambiente espiritual a nuestro alrededor. En términos psicológicos, se habla mucho del positivismo y el manejo mental, pero los hijos de Dios tenemos claros que la soberanía divina determina las cosas y su voluntad, qué lindo, es buena, agradable y perfecta. Y que cada momento debe ser real para experimentar la fe. Cada momento debe ser real para experimentar la fe. Así que, amados hermanos, en el nombre de Cristo Jesús, yo le bendigo para en esta semana. Aceptemos la realidad que vivimos, aceptemos la realidad en la que estamos, pero también echemos uso de la fe. La fe nos dice que Dios está con nosotros, que Él no nos ha desamparado. No estoy hablando de confesión positiva, estoy hablando de tener fe en medio de la realidad. Que Dios bendiga tu vida y que bendiga también tu semana. El pastor Henry Chávez en la predicación de la palabra para ti en esta oportunidad. Amén y amén.